Hola, buenos días. Para los que no me conozcáis, soy Diego Batalla, secretario de la Federación de Fútbol. Estoy aquí para presentaros el sorteo de las fases intermedias y finales del fútbol 8, Alevín, Benjamín y Benjamín. No están aquí otros compañeros debido, aún seguimos en COVID y por eso estoy aquí presente yo, porque los compañeros han recaído con COVID y no pueden estar aquí hoy en el sorteo. Aunque tengo la inestimable ayuda de José Luis Chantreno, otro compañero, Carmelo y por Manu Ferreiro, los cuales me van a auxiliar y ayudar en todo lo que puedan en la realización la celebración de este sorteo. En primer lugar, tenemos que comentar un poco las peculiaridades del sorteo antes de iniciarlo. Tenemos aquí en la pantalla, como podéis ver, tenemos en primer lugar la fase intermedia, que se va a disputar el sábado 21, y van a ser en el campo de Río Seco, en la zona norte, el Ayuntamiento de Narón, y en la zona sur se va a jugar en el campo de Larombal, que es en Porriño. Entonces, tenemos ya las distintas sedes. Me están comentando que tengo que gritar más, voy a intentar que se me escuche bien. Sentimos el tema de la tecnología, es la primera vez que estamos haciendo esto por el canal de YouTube y entonces, bueno, si hay alguna incidencia técnica nos tenéis que perdonar, pero voy a intentar que seamos lo más claros y concisos posibles, a ver si es posible. Entonces, el sorteo, como os estaba explicando, se compone de la zona norte y la zona sur. En la zona voy a pararme ahora en la zona norte. La zona norte se compone de 10 equipos, en los cuales son los 3 clasificados de la demarcación de Coruña, que la delegación de Coruña tiene la demarcación Coruña Mariñas Montaña, que son 3, más un clasificado de la Costa da Morte. Luego tenemos los 2 clasificados de Lugo, y 3 de Santiago y 1 de Ferrol. No obstante, se va a ver unas cabezas de serie, que van a ser 4 cabezas de serie, que va a ser uno de la demarcación de Coruña Mariñas, otro de Lugo, otro de Ferrol y el último va a ser el de Santiago. Estas cabezas de serie, en el caso de la demarcación de Coruña Mariñas Montaña, se ha establecido de acuerdo al artículo 201, el punto 6, en el cual el primer lugar es el orden clasificatorio, los 3 han sido primeros, pero en segundo lugar se ha ido al coeficiente de puntos partido, y ahí sale como con el mejor coeficiente el Deportivo. Por ello, en los cabezas de serie tenemos, en el caso tenemos el Deportivo, el Club Deportivo Lugo, el Caranza D, y en el caso de Costa da Morte, el Coristanco, ¿no? Entiendo que es el Coristanco, sí, muy bien. En la zona sur es distinto. Si os fijáis, en la zona sur tenemos 3 delegaciones, en las cuales unos Pontevedra, Vigo y Orense, clasificándose en vez de 10 se clasifican 8 equipos. En este caso son los 3 de Pontevedra, los 3 primeros clasificados de Pontevedra, los 3 de Vigo y 2 de Orense. En cuanto a la clasificación, vemos que son equipos, el número de equipos son distintos y por el tema del número de delegaciones. No obstante, después lo que es la configuración de la competición es muy similar. En el norte se hacen grupos de 5 y en el sur se hacen grupos de 4, el cual van a ser un formato de liga, todos contra todos, a partido único, y se van a clasificar los 2 primeros de cada grupo, grupo A y grupo B, respectivamente en el norte y en el sur. Entonces, dentro de cada zona se va a jugar el primer clasificado del grupo A norte contra el segundo clasificado del grupo B norte y el primer clasificado del grupo B norte contra el segundo clasificado del grupo A norte. Y esto mismo se va a hacer en el sur, pero en la zona sur, primero A contra segundo B y primero B contra segundo A. Y de ahí salen los 2 finalistas en cada zona, 2 finalistas para el domingo 22, en la zona norte 2 y en la zona sur 2. Esto será en todas las categorías, Alevín, Benjamín y Prebenjamín. Final que se va a disputar el domingo 22 de mayo,
en el nuevo campo, en el nuevo municipal de Astrada. Entonces tenemos Río Seco, Lourambal, Porriño, y la final, eso es el sábado 21, y la final en el nuevo municipal de Astrada el domingo 22 al día siguiente. Aquí tenemos los distintos horarios porque hay dos campos y sabéis que a la vez de los dos campos se dividen a su vez en dos, por eso tenemos distintos horarios. ¿Os fijáis? ¿Qué os fijáis aquí? En la zona sur el último partido es a las 19:15, en cambio en la zona norte es a las 20:05. En cuanto a las ciertas peculiaridades que tenemos en por el tema del número de partidos. En el caso va a ser como la fase intermedia y la fase final, tenemos lo igual que en el campeonato de liga y lo que está reflejado en el reglamento general del fútbol 8, 14 convocados. Pero tenemos el tema de los tiempos. Los tiempos en la zona intermedia va a ser de 15 minutos con un descanso de 2 minutos. Y en el caso de empate, en el partido único, en el caso de empate, se va directamente a la tanda de penaltis, que sabéis que en el fútbol 8 la tanda de penaltis, de acuerdo al reglamento general de la Real Federación Gallega de Fútbol, es una tanda de 3, no de 5, es de 3 penaltis cada tanda. La fase final es lo mismo, 14 convocados, y los tiempos, aquí estamos valorando que quizás vayamos a subir un poco el tiempo. Tenemos aquí 20 minutos con un descanso de 5, pero se está valorando de subirlo a 25. Entonces, lo determinaremos con el comité de competición, de subirlo 5 minutos. Y en el caso de empate es lo mismo, se va directamente a la tanda de penaltis. Entonces, con esta pequeña explicación de las normas xerais de las bases y las normas generales de la competición, procederemos a hacer el sorteo, que comenzaremos con el Alevín Zona Norte. Entonces, tenemos aquí los equipos. Como primer clasificado de Coruña tenemos al Real Club Deportivo. Segundo clasificado de Coruña es el Luis Calvo Sanz. Sabéis que este tema se hizo por el coeficiente puntos partido. Y el tercer clasificado de Coruña es el Fabril Fútbol Club. Luego tenemos el primer clasificado de Ferrol, como os comentaba antes, Galicia Caranza B. Y tenemos el clasificado de la Costa, que es el Coristanco. De Ribeira Club de Fútbol, el primer clasificado de Lugo, Club Deportivo Lugo, como os comenté, y el segundo clasificado de Lugo es el Porto Burela, Sociedad Deportiva Porto Burela. Hay una peculiaridad, el sorteo va a ser un sorteo puro con cabezas de serie, pero tiene que ser, lo vamos a hacer un poco dirigido. La única peculiaridad que van a tener este sorteo es que vamos a evitar que coincidan 3 equipos de la misma demarcación, 3 equipos, por ejemplo, de Orense, o 3 equipos de Vigo, o 3 equipos de Coruña, en el mismo grupo de la fase intermedia. Entonces, vamos a intentar evitarlo. Entonces, en el supuesto que salgan ya 2 equipos, por ejemplo, de la demarcación de Coruña, en el grupo A, el tercer equipo pasaría al grupo B, de manera inmediata. Es decir, que vamos a evitar que 3 equipos de una misma delegación o demarcación vayan al mismo grupo de la fase intermedia. Simplemente con esta peculiaridad podemos ya proceder al sorteo, entendiendo también que los cabezas de serie tenemos van a ir 2 cabezas de serie a un grupo y 2 cabezas de serie de otro, que son los primeros clasificados en el norte, y en el sur, al tener 3 cabezas de serie, vamos a hacer un sorteo, vamos a hacer una cabeza de serie que vaya al grupo A, otra cabeza de serie que vaya al grupo B, y vamos a hacer un pequeño sorteo que será esta copa, en el cual vamos a determinar que el tercer cabeza de serie vaya al A o al B, de acuerdo a la letra que salga en el sorteo que direccione a ese equipo, o al B o al A. Entonces, si me ayudáis, mis compañeros, si me ayudan, vamos a proceder a introducir las copas. Esta copa va a ser de los primeros clasificados: Alevín Zona Norte, Deportivo, Club Deportivo Lugo, Berta Mirán y Galicia de Caranza de. Aquí a Manuel.
Vamos a ir revolviéndolos. Le voy a pedir a Manuel que llegue para allá y que saque una bola. De los primeros clasificados, cabezas de serie. Para el grupo A. Real Club Deportivo. Deportivo de La Coruña. Grupo A. Vamos a sacar el grupo B. El clasificado para el cabeza de serie para el grupo B. Club Deportivo Lugo. Grupo B. Ahora tiene que ser el Carranza D y el Berta Milans. Al grupo A. Galicia Carranza. Galicia Carranza. D. Muy bien. Y ahora, evidentemente, saldrá aquí. Berta Milans. Berta Milans. Pues ya tenemos los cabezas de serie ya distribuidos a ambos lados. Deportivo Galicia Carranza D, Lugo y Berta Milans. Insisto, en el tema de si salen 3 equipos de la misma demarcación delegación, pues pasaría al otro grupo. Procedemos ahora al grupo A. Sede Coristanco. Sociedad Deportiva Coristanco. Muy bien. Vamos al grupo B. Ciudad de Ribeira. Ciudad de Ribeira. Aquí ya no puede ir otro equipo de la delegación de Santiago. Si sale un equipo de la delegación de Santiago, pasaría al A. Fabril. Fabril. Y de aquí sigue siendo, porque la demarcación del Coristanco es la demarcación costa, y tenemos ya, aquí en Coruña ya no puede haber el tercero de Coruña. El grupo B. Escola Estrada. Esto no puede ser, tiene que ser al grupo A, Escola Estrada. Por lo que habíamos comentado antes de no coincidir en la misma demarcación. Luis Carlos Sainz. Muy bien. Y el último. Portugalete. Portugal. Tenemos 2 de Lugo, perfecto, se cumple la premisa. Entonces, hacemos un repaso, hacemos una foto finish, Deportivo, Galicia Carranza D, Coristanco, Fabril Fútbol Club y Escola Estrada Fútbol Base, en el grupo A. De ahí viene Zona Norte, grupo B, Club Deportivo Lugo, Berta Milans, Fútbol Club Ciudad de Ribeira, Escuela Deportivo Luis Calvo Sanz y Sociedad Deportiva Portuguesa. Muy bien, vamos a pasar al sorteo del grupo Sur. Si mis compañeros me ayudan, vamos a sacar los sobres. Aquí los cabezas de serie son el Caldas Club de Fútbol como primer clasificado, el Real Club Celta en la delegación de Vigo, y tenemos el Pabellón Club de Fútbol como primer clasificado en la demarcación delegación de Ourense. ¿Sí? Aquí. Son tres. Ah, sí, ya está. Recordamos que en la demarcación del sur tenemos aquí Caldas, Celta y Pabellón de Ourense como cabezas de serie, cada uno de los que como primeros clasificados, cada uno de su delegación, y luego tenemos los siguientes clasificados, que son 3 en el caso de Vigo, 3 en Pontevedra y 2 en Ourense, y son Puntis, Indepo Club de Fútbol, Escuelas Deportivas Valmiñor, y Rápido de Bouzas y Pabellón Escuelas Deportivas de Ourense.
Entonces, pasamos al sorteo y primero vamos a hacer las cabezas de serie. Vamos a hacer cabeza de serie grupo A, cabeza de serie grupo B y luego el tercer cabeza de serie lo sacaremos entre la copa A o B. Ya determinaremos a qué grupo va. Entonces, Manu, primera cabeza de serie, grupo A. Real Club Celta. Real Club Celta de Vigo. Vamos a ver el cabeza de serie del grupo B. Se ve en pantalla. Caldas. Caldas Club de Fútbol. Y ahora vamos a qué grupo va a ir, si en el A o en el B. Grupo B. Grupo B. El grupo B tenemos al pabellón que va al grupo B. Pabellón Club de Fútbol. Pasamos ahora al resto de participantes, indicando lo mismo, que no pueden coincidir tres de la misma delegación. Segundo del grupo A. Indepo. Indepo. Segundo, no, seguimos con el tercero del grupo A. Tercero ahora. Valmiñor. Valmiñor. Aquí ya no puede haber un tercero de Pontevedra, de Vigo. Ya está el Celta y el Valmiñor, de la misma delegación. En el caso de salir el tercer clasificado, el siguiente de Pontevedra, de Rápido de Bouzas. Bouzas tiene que pasar al grupo B. Muy bien. Tenemos distribuidos Pontevedra, Orense y Vigo en el grupo B. Atlético Cuntis. El Atlético Cuntis iría al grupo cuarto del grupo Cuntis. Muy bien. Cuntis. Dos de la demarcación de Orense. Entonces cumplimos la premisa del sorteo dirigido, que es dos equipos de cada delegación. Tenemos en el grupo A el Real Club Celta, Indepo Club de Fútbol como siguiente, Escuelas Deportivas Valmiñor y Atlético Cuntis. Y en el grupo B, Caldas Club de Fútbol, Pabellón Orense Club de Fútbol, Rápido de Bouzas y Pabellón Edo. Estos ya están lo que es la fase intermedia tanto de Alevín del norte como del Alevín sur. Pasamos ahora al grupo de Benjamines. Entonces, vamos a abrir el sobre, vamos en la letra hasta aquí. Vamos a dejarlo acá. Benjamín, ¿no? Sí, sí. Grupo B, lo vamos a meter dentro. Benjamín Norte. Tenemos como cabeza de serie el Deportivo. Tenemos al Narón. Tenemos en Santiago el Ciudad de Ribeira como cabezas de serie y con el Lugo el Club Deportivo Lugo. Luego tenemos como segundo clasificado el Club Deportivo Calasanz. Luego tercer clasificado de Coruña, el Ural Español Club de Fútbol. Tenemos el clasificado de la Costa, que es el Unión Club C. Segundo clasificado de Santiago, el Bertavirans Club de Fútbol. Y el tercer clasificado Conxo. Y segundo clasificado de Lugo, la Sociedad Deportiva Residencia. Entonces, vamos a proceder ahora con los benjamines, es lo mismo. Si coincide la misma demarcación, de la misma delegación de marcación, tres equipos, pasaría al otro grupo. Entonces, comenzamos por los cabezas de serie. Dos en cada grupo. Real Club Deportivo. Real Club Deportivo, sale siempre de primero. El primero del grupo, siguiente cabeza de serie del grupo B. Lugo. Club Deportivo Lugo.
Del grupo A, el siguiente cabeza de serie del grupo A, Cidade de Ribeira. Cidade de Ribeira. Muy bien. Y ahora sacamos el siguiente cabeza de serie, que estaría en el puesto 2, en el grupo B, Narón o Freixo. Narón o Freixo. Muy bien. Procedemos ahora a continuar con el sorteo. Manu. Tenemos al tercero del grupo A. Bertamiráns. Bertamiráns Club de Fútbol. Tenemos ya 2 de la delegación de Santiago. Si sale un tercero de la delegación de Santiago, pasaría para el grupo B. En este caso sería el Concho Santiago. Tenemos ahora el B, tercero B. Residencia. Residencia. Aquí no pasaría lo mismo porque ya solo son 2 clasificados del grupo. Entonces pasamos al siguiente, cuarto del grupo A. Uy, salió esta bola. Ural Español. Ural Español, ya hay 2 de Coruña en ese grupo, ya no habría el tercero. ¿Seguimos? Cuarto del grupo B. Calasanz. C de Calasán, perfecto. Se estaban produciendo, se estaba dando bien y ahora aquí vamos al quinto. Si saliese el Concho, pasaría al quinto del grupo B. C. UDC, tenemos aquí, sí, UDC, perfecto. Es la demarcación costa. Y saldría ahora mismo, pues el Concho. Conxo Santiago. Perfecto. Vamos a hacer una foto del sorteo. Grupo A, Real Club Deportivo, Cidade de Ribeira Club de Fútbol, Bertamiráns Fútbol Club, Ural Español Club de Fútbol y la Unión Cultural C. Y luego tenemos el C de Lugo, la Sociedad Cultural Deportiva y Recreativa Narón o Freixo, la Sociedad Deportiva Cultural Residencia, el Club Deportivo Calasanz y el Club Deportivo Concho Santiago. Sería el grupo P. Pasamos ahora al grupo Sur de Benjamines. Muy bien. Voy resumiendo así un poco por encima. En el grupo Sur tenemos al primer clasificado de Pontevedra, el Caldas Club de Fútbol. Caldas. Tenemos al primer clasificado de Vigo, el Real Club Celta. Y el primer clasificado es el Pabellón Club de Fútbol. Luego tenemos como segundo clasificado de Pontevedra el Bajo Talérez. Tercer clasificado de Pontevedra tenemos al Escuelas de Fútbol Portero 2000. El segundo clasificado de Vigo, las Escuelas Deportivas Valmiñor. Tercer clasificado de Vigo, el Vidal Corpus. Y el segundo clasificado de Ourense, el Club Deportivo Rúa. Enhorabuena al Rúa, que es enhorabuena a todos, pero el Rúa aquí en este caso es un grupo. Procedemos también. Sabéis que aquí hay 3 cabezas de serie. Se hace un cabeza de serie a cada lado y el tercero lo determinará la letra que se saque de la copa de grupos. El grupo A y el grupo B. Comenzamos. Cabeza de serie del grupo A. Celta. Real Club Celta. Vamos a la cabeza de serie segundo para el grupo B. Espero que se me oiga bien, estoy gritando, espero que se me oiga bien. Caldas. Caldas Club de Fútbol. Y ahora, espera, sacamos la letra. Grupo A. Entonces, el grupo A, ya podemos sacar la letra, podemos guardarlo ya. Y el Pabellón Club de Fútbol que coincide con el Real Club Celta. Pabellón Club de Fútbol. Muy bien. Aquí. Está metido ya, ¿ves? Sí. Continuamos al segundo del grupo B. Lérez. AJ Lérez. Esto nos indica que el tercer clasificado de Pontevedra
ya va al grupo A, porque ya tenemos 2 de Pontevedra en el grupo B. Entonces, en el caso de que saliese del portero 2000, iría al grupo A. Valmiñor. Valmiñor, Escuelas Deportivas Valmiñor, aquí también nos ocurre lo mismo. El siguiente clasificado del grupo de la delegación de Vigo, en el caso de salir al grupo A, tendría que pasar al grupo B, porque ya coincidir dos equipos de la misma delegación. Tercero del grupo B. CD Rúa. C de Rúa. Muy bien. Grupo. Entonces ya tenemos ahí escuelas, lo sacamos, pero ya tenemos el de escuelas de fútbol portero 2000 y Vila do Corpus. de este lado el Vila do Corpus, porque el portero 2000 por el tema de sorteo dirigido, en cuanto que no coincidan 3 equipos de la misma delegación. Y por tanto aquí tenemos ya el escuelas portero 2000. Esta es la foto del sorteo. Grupo A, Benjamín Sur, Real Celta, Pabellón Obrense Club de Fútbol, Escuelas Deportivas Valmiñor y Escuelas de Fútbol Portero 2000. Y tenemos en el grupo B, Caldas Club de Fútbol, AJ Lérez, Club Deportivo Rúa y Asociación Deportiva Vila do Corpus. Bien. Grupo A. Grupo A es impresionante. Grupo A es impresionante. Pero bueno, es el sorteo. Pasamos ahora a los pre-benjamines. Tenemos aquí como cabezas de serie Ural Club de Fútbol. Este lado. Ural Club de Fútbol por la demarcación de Coruña, Las Pontes, Conxo Santiago y Asociación Deportiva Pirigata. Muy bien. Luego tenemos en el norte, como segundo clasificado de Coruña, Club Deportivo Calasanz, el tercer clasificado de Victoria, Club de Fútbol. Y tenemos el primero de Ferrol, que son Las Pontes, como lo comenté, Acosta Sayas Fútbol Club. Tenemos segundo clasificado de Santiago, el Juventud de Oroso, y el tercer clasificado de Santiago es el Berta Milans. Y el segundo clasificado de Lugo es la Sociedad Deportiva Portuguesa. Vale, bien, vamos a sacar los cabezas de serie de la zona norte. Cabeza de serie del grupo A. As Pontes. Club Deportivo As Pontes. Vamos a la cabeza de serie del grupo B. Ural Español. Ural Español Club de Fútbol. Vamos al segundo cabeza de serie, grupo A. Pirigata. El U. Tenemos ahora el segundo cabeza de serie del grupo B, que es Conso Santiago. La eliminatoria dura, esa fase de grupos, sabéis que es en formato de liga y todos contra todos, y después las eliminatorias finales, el primero contra el segundo y el segundo contra el primero. Entre los grupos A y B de cada zona. Vamos allá, continuamos con el tercero del grupo A. Juventud de Oroso. Juventud de Oroso. Muy bien, tercero del grupo. Aquí no hay que coincidir, son todos de distintas delegaciones. No será el Bertamirans. Bertamirans. Ya tenemos aquí el Conso Santiago y el Bertamirans, pero ya como está el Juventud de Oroso aquí, ya no nos va a dar, ya no hay esa coincidencia de los tres. Cuarto del grupo A. Sayas. Sayas Club. Muy bien, vamos al cuarto del grupo B. Vitoria CF. Victoria de Coruña.
Si saliese el Calasanz en el grupo 5, ya pasaría a este lado. ¿Vale? Vamos a ver. En el grupo B ya no puede estar el Calasanz. Porto Porto Braga. Braga tiene que pasar para el grupo B. Y ahora sacamos el Calasanz, el Sociedad Deportiva Porto Braga y el Club Deportivo Calasanz, Calasanz. por la premisa de que no saliesen 3 equipos de la misma delegación. Al estar el Ural Español y Victoria Club de Fútbol, el tercero pasa al grupo A. Entonces tenemos la foto final de los prebenjamines zona norte. Grupo A, CD Aspontes, Apiringaya por Lugo, Escuelas Deportivas Junto de Oroso, Sayas Fútbol Club y Club Deportivo Calasanz. Y en el grupo B, Ural Español Club de Fútbol, CD Concho Santiago, Berta Mirans Fútbol Club, Vitoria Club de Fútbol y Sociedad Deportiva Porto Burega. Sábado 21, los chavales preparados para jugar esta liguilla. Y pasamos ahora al grupo de la zona sur, los grupos A y B de la zona sur. Que tenemos aquí como cabezas de serie, Indepo Club de Fútbol. Sabéis, aquí son 3 cabezas de serie. Tenemos en Vigo el Club Bouzas, el Rápido de Bouzas. Y luego tenemos el Ourense Pabellón Club de Fútbol. Pabellón Club de Fútbol. Estos son los 3 cabezas de serie. Luego tenemos segundo clasificado de Pontevedra, el Caldas Club de Fútbol. Tercer clasificado de Pontevedra, la J. El segundo clasificado de Vigo es el Club Deportivo Alerta Navia. El cuarto clasificado de Vigo es el UDEMOS. Y el segundo clasificado de Orense es la UDO, la UDO de Orense. Vamos a ver. Lo mismo que en los otros sorteos, cuando sacaremos los cabezas de serie, uno para cada grupo y después determinaremos la letra en la copa para determinar los grupos. Si va el grupo A y B, el tercer cabeza de serie. Procedemos, vale, por favor. Grupo A. Pabellón. Pabellón Club de Fútbol. Por la delegación de Orense. Primero del grupo B. Cabeza de serie. Rápido de Bouzas. Rápido de Bouzas, el grupo B. Vamos a determinar la letra y a dónde va el Indepo. El Indepo va o al grupo A o al grupo B. Al grupo B. Indepo. Ahí. Y lo sacamos. Indepo. Va por la letra, por el sorteo, al grupo B. Continuamos. Ahora el segundo del grupo A. UD de Orense. Muy bien. Aquí en este caso no pasa nada con el tema de las 3 coincidencias, porque solo se clasifican 2 equipos de la demarcación de Orense, de la delegación de Orense. Entonces ya tenemos determinado. Lérez. AJ Lérez. Pasamos ahora al tercero del grupo B. Caldas. Caldas Club de Fútbol. Vamos a ver ahora dónde cae, porque tenemos aquí ya 2 de Pontevedra. Vamos a ver el tercero. UDEMOS. UDEMOS. Perfecto. Y se ha producido. Perfecto. A JLR ya estaba en otro lado. Y Alerta Navia. Alerta Navia. Perfecto. Club Deportivo, el Polideportivo Alerta Navia. Entonces, tenemos ya la foto del último sorteo de la mañana, que es el del grupo A de los prebenjamines Zona Sur, Pabellón Ourense Club de Fútbol, UD Orense, llamado UDO, AJ Lérez y UDEMOS.
Y en el grupo B tenemos al Rápido de Bouzas, Indepo Club de Fútbol, Caldas Club de Fútbol y el Club Polideportivo Alerta Navia. Pues nada más, que el día 21 por la tarde ya se prepararán ya los emparejamientos con los distintos horarios y nada, que sepáis que el campo nos esperamos en Río Seco y también en el campo de Porriño y nada, y al día siguiente domingo los clasificados los veremos en el nuevo municipal de Astraja. Nada más, que seáis muy felices y nos vemos en el campo. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.